Bienvenidos a nuestra reunión dominical del día de hoy. Y quiero invitarlos a que escuchen una música y que reflexionemos y oremos. En nuestros cultos presenciales, a esta sección que le llamamos preludio, por lo general cerramos nuestros ojos y tenemos una oración personal con nuestro Dios. Ahorita a través del video, pues yo lo invito a que haga lo mismo, a que cierre sus ojos y ore a nuestro Dios al inicio de esta reunión. Y bueno, también le puedo invitar a que vea el video con la música y que ore al Señor, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de mí, tiene cuidado de mi familia, tiene cuidado de nuestra iglesia. Oremos en estos momentos. Si abren sus Biblias en el Salmo número 28, van a encontrar las siguientes palabras a partir del verso 6. Bendito sea el Señor, que ha oído la voz de mis súplicas. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. El Señor es la fuerza de su pueblo. Él es defensa salvadora de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastoréalos y llévalos en tus brazos para siempre. Acompáñenme cantando este hermoso himno, el himno número 463. ¿Sabes por qué canto a Cristo? Él es mi amante Señor. Suena en mi ser dulce canto, Cristo el Señor me salvó, el Salvador los pecados de mi alma todos limpió. ¿Sabes por qué canto a Cristo? Él es mi amante Señor. Por mí murió en el Calvario, Cristo mi Salvador.
contemplar su hermosura. Mi alma de amor se llenó. No pude menos que amarle, pues Cristo me libertó. ¿Sabes por qué canto a Cristo? Él es mi amante Señor. Por mí murió en el Calvario, Cristo mi Salvador. Cristo es el lirio del valle, rosa es también de Sarón. Su gracia y misericordia hoy llenan mi corazón. ¿Sabes por qué canto a Cristo? Él es mi amante Señor. Por mí murió en el Calvario, Cristo mi Salvador. ¿Qué tal, Primera Iglesia Bautista de Saltillo? Reciban un fuerte abrazo. Nosotros somos la familia Vázquez Maldonado y es un placer y un gusto saludarlos a través de estos medios y en esta ocasión para presentarnos. Mi nombre es Edgar Aarón Vázquez Iruegas y mi esposa Rocío Esmeralda Maldonado Reyes. Mi nombre es Melissa Vázquez Maldonado. Mi nombre es Naomi Vázquez Maldonado. Mi nombre es Elena Vázquez Maldonado y tengo 7 años. y estamos muy agradecidos con Dios por este tiempo que nos ha permitido conocerlos. Hace alrededor de un año que Dios nos trajo a la Primera Iglesia Bautista. A través de su voluntad pudimos conocer y empezar a trabajar con ustedes, y hace alrededor de 3 meses que oficialmente somos miembros, por lo cual estamos a la orden y a la disposición del primero de nuestro Dios para honrarlo y servirlo en todo. Es un gusto saludarlos y espero muy pronto poder saludarlos ahora sí que con todas las medidas necesarias, pero ya físicamente. Dios les bendiga y reciban un fuerte abrazo. Adiós. Hola, nosotros somos la familia Rodríguez Loera y vivimos en Ramos Arizpe. Yo soy Jorge Rodríguez Uyuela y fui bautizado en la Iglesia Bautista Misionera Siloé en 1996. Yo soy Diana Alicia Loera Saucedo. Yo fui bautizada en 1987 en la Iglesia Bautista Misionera Shalom. Luego nos fuimos a la Primera Iglesia de Saltillo en el 2006 y ahí pedimos nuestra membresía y fuimos aceptados. Mi nombre es Atsin Thais Rodríguez Loera, tengo 18 años, estudio en la normal y estoy trabajando en Little Caesar. Soy candidata para bautizarme e inicié mis estudios con el pastor. Hola, soy Jorge Abdiel Rodríguez Loera. Estoy en 3er grado, estoy a punto de terminar la secundaria y voy para prepa. Y soy candidato para bautizarme y inicié discipulado con el pastor.
En este Día del Padre, el coro infantil quiere compartir un canto que se llama Papito. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio para un servidor el poder acompañarles en este tiempo de búsqueda y de encuentro con el Señor a través de su palabra. Quiero darle muchas gracias a Dios por cada uno de los papás que son parte de nuestra iglesia, pero también para aquellos papás que están mirando este devocional. Que el Señor les bendiga, que el Señor les llene de sabiduría y de gracia para poder seguir adelante en este desafío tan grande que es la paternidad. Así es que en este tiempo les invito que podamos comenzar orando a nuestro Dios y que pidamos que Él nos guíe en esta meditación de la palabra. Bendito Padre que moras en los cielos, queremos darte gracias por tu misericordia. Queremos darte gracias, Señor, por el amor que tú tienes para con nosotros. Y en esta hora, Señor, queremos pedirte que tú nos guíes en esta meditación de la palabra, Señor, que tu presencia, que tu misericordia, Señor, sea con nosotros. Te pedimos que en este tiempo, Señor, tú nos hables y que nosotros podamos tomar la decisión de disponer nuestro espíritu, nuestra mente, para recibir
recibir con gozo tu palabra y que la podamos poner por práctica. Gracias, Señor, también por cada uno de los papás que forman parte de nuestra iglesia, y queremos pedir una bendición muy especial para aquellos papás que están mirando este devocional, que tu palabra, Señor, les bendiga y que tú sigas derramando de tu misericordia sobre sus vidas, Señor. Si alguno de ellos no te ha conocido a ti como el Señor de sus vidas, permite, Padre, que muy pronto ellos puedan tomar la decisión de dejar entrar al Rey de Reyes a sus corazones. Padre, guíanos en este tiempo y gracias por el amor y por tu fidelidad que tienes para con nosotros. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, mis hermanos, quiero invitarles para que en este tiempo busquen en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, y vamos a leer desde el verso número 1, hasta el número 23. Es una lectura extensa, así es que tratemos de disfrutarla lo más que podamos. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera. Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local que lo contratase, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí yo estoy muriendo de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Entonces regresó a casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre le vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Y su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo. Sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un gran banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Qué maravillosa es la palabra de nuestro Dios. Esta narración de la Escritura me remonta a recordar uno de los hombres, uno de los discípulos seguidores de Jesús. Ese Pedro que era un hombre que vivió y que estuvo al lado del Señor Jesús. Es más, en algún momento de la historia, Pedro le dijo: Señor, yo te seguiré hasta la misma muerte. Te voy a seguir, voy a estar contigo. Pedro le dijo a Jesús cuánto le amaba y permaneció junto al Señor Jesucristo. Pero sabe una cosa bien importante. Pedro, aún con todo ese amor confesado y aún con toda esa fidelidad confesada y aún con todo ese ímpetu de seguir al Salvador hasta la misma muerte, es uno de los hombres que al final de la historia le niega. Dice la palabra de nuestro Dios que cuando quisieron involucrar a Pedro con Jesús y los demás discípulos, Pedro comenzó a maldecir, olvidando su responsabilidad como hijo de Dios. Pedro comenzó a maldecir, a decir cosas desagradables para que no lo involucraran con Jesús. Es más, cuando Cristo estuvo en la cruz del Calvario, Pedro fue y se escondió porque quizás su corazón estaba lleno de miedo. Pero ciertamente Pedro,
Antes de que el alba saliera, le negó 3 veces y cumplió lo que estaba escrito en la palabra. Yo no sé ustedes qué harían o ustedes qué pensarían con alguna persona que les ha prometido un amor eterno, una persona que les ha prometido estar con ustedes, una persona que ha prometido fidelidad y que ha prometido lealtad, y que al final todas sus promesas y todos sus dichos se vayan a la basura porque ha traicionado su propia palabra. Quizás mucha de la respuesta que nosotros tendríamos como seres humanos es no perdonar a aquella persona que nos ha traicionado. Pero ¿sabe una cosa? La palabra de nuestro Dios en Marcos capítulo 16, verso 7, el Señor Jesucristo manda un mensaje a Pedro con aquellas mujeres que le habían visto resucitado y les dice: díganle a Pedro, como una forma de manifestarle su perdón y como una forma de hacer las paces con el Pedro mismo. Es por eso que la palabra de nuestro Dios y la meditación de esta hora cobra sentido con esta historia. Porque el hijo pródigo tiene una actitud quizás muy parecida a la de Pedro. La palabra de nuestro Dios nos dice que el Señor Jesucristo usó esta historia para hablar al corazón de su audiencia, entre los cuales había diferentes tipos de personas. Pero lo cierto es que la parábola, la historia que Jesús cuenta, es acerca de un padre. Es por eso que yo he llamado a esta meditación en esta hora el padre de las oportunidades. Escúchalo bien. Si puede anotar en un cuaderno, anótelo. El padre de las oportunidades. El hombre de la historia tenía 2 hijos. Y dice que el hijo menor le dice: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Esta era una costumbre inusual para aquellas personas. El hijo que pedía la herencia del padre antes de que el padre muriera era un asunto de deshonra. No solamente se deshonraba a él, sino que también deshonraba a su padre, a su pueblo y a la gente que le conocía y que estaba a su alrededor. Pero este hijo, sin importarle las consecuencias y sin importarle la deshonra que provocaría para su padre, dice que le exige la parte de su herencia. Y después este joven toma la parte de la herencia y se va a una provincia alejada. Y dice la historia que estando en ese lugar gastó la fortuna que a su padre le había costado quizás gran parte de su vida o un sacrificio muy grande. Este joven la tomó y la despilfarró y se deshizo de ella. Cuando el dinero comenzó a acabarse, dice que hubo una hambruna. Hubo mucha hambre en aquella parte del país y que este joven comenzó a morirse de hambre. Y la única opción que encontró en aquel momento fue pedirle empleo a un agricultor, el cual lo envió a cuidar los cerdos de su padre. Yo no sé usted qué haría si uno de sus hijos haría un asunto como estos. Pero ciertamente la palabra de nuestro Dios nos invita a nosotros a recapacitar, a usted como papá. A usted como papá, pero también a usted como hijo. O como cristiano en general. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido de nuestro Padre Celestial regalos extraordinarios? Yo creo que uno de los regalos más hermosos que hemos recibido nosotros es el asunto de la paternidad o el asunto de la maternidad o también el privilegio de ser hijo. Dios nos ha permitido este gran regalo y quizás nosotros como padres no hemos sabido aprovechar y bendecir los regalos que Dios nos ha dado a través de nuestros hijos. O quizás muchos de nosotros hemos olvidado los grandes regalos que Dios nos ha dado, o quizás los hemos despilfarrado. Pero ciertamente la palabra de nuestro Dios, así al igual que Pedro, un hombre que traicionó al Salvador, así como este hijo pródigo que malgastó la herencia de su padre, así muchos de nosotros tenemos que aceptar que en algún momento hemos fracasado y que hemos desperdiciado y que hemos malgastado ese regalo que Dios nos dio. Tenemos que aceptarlo y tenemos que reconocer nuestras equivocaciones. Pero ¿sabe una cosa? Muy por encima
de nuestras equivocaciones y muy por encima de haber fracasado en todos nuestros intentos, la palabra de nuestro Dios nos muestra a ese Padre de las segundas oportunidades. Yo creo que si alguno de nosotros fuéramos el padre de este joven que malgastó la herencia que el padre había juntado por muchos años, en lugar de esperarlo con todo este recibimiento maravilloso, quizás le recibiríamos con un palo para pegarle y decirle: esto es lo que te corresponde. Pero sabe una cosa, nuestro Dios no es como nosotros. Nuestro Dios tiene grandes oportunidades para nosotros. Así es que en este día del Padre, quizás muchos de nosotros podemos hacer una evaluación de nuestro trabajo, de nuestra vida como padres, y quizás podamos entender que hemos fracasado. Y quizás podemos entender que hemos fallado en educar a nuestros hijos. Cuando usted voltea hacia su familia, y si usted es de los padres cristianos que puede voltear a ver a sus hijos y los puede ver alejados de la fe, caminando lejos del Señor, tenemos que asumir nuestra responsabilidad y darnos cuenta que quizás muchas de las decisiones que han tomado nuestros hijos es quizás porque nosotros no hemos sabido guiarles, ni tampoco les hemos enseñado a tener al Señor Jesucristo como la prioridad más importante en nuestras vidas. Pero aún con todo este fracaso y aún con toda esa falta de responsabilidad al tomar nuestros hijos como esa herencia que Dios nos dio para cuidar y para ofrendarla al Señor, Dios nos da una segunda oportunidad. Y quizás nos seguirá dando segundas oportunidades. Pero yo quiero en esta tarde decirle: mire, el Dios de las segundas oportunidades nos da hoy a usted y a mí la gran oportunidad de olvidar el pasado. El Dios de las oportunidades, el Padre de las oportunidades, hoy le da a usted y a mí la oportunidad de olvidar el pasado. Y la primera cosa que Dios nos ofrece para poder dejar atrás el pasado y quizás nuestra mala actuación como padres, no lo sé, Dios nos dice: yo quiero otorgarte el perdón. La palabra de nuestro Dios dice que cuando este joven experimentó la hambruna y la gran necesidad, dijo: iré a la casa de mi padre y voy a pedirle perdón por la gran ofensa que yo le he hecho, porque he pecado contra él, porque le he fallado a él. Si nosotros como padre hemos fallado, no le estamos fallando solamente a nuestros hijos, sino que principalmente le estamos fallando a nuestro Dios. Pero en este día el Señor nos dice: yo quiero que dejes atrás esa mala experiencia y que podamos redimir el futuro y que podamos cambiar la historia juntos. Pero la primera cosa que tenemos que entender es que Dios nos otorga el perdón. Si usted y yo hemos aceptado esa responsabilidad de ser padres y hemos fallado en la educación de nuestros hijos, déjeme decirle que hoy podemos acercarnos al trono de la gracia y decirle: Señor, hemos fracasado como padres, hemos fallado en esta responsabilidad, hoy queremos recibir tu perdón y queremos comenzar una nueva historia. Y queremos comenzar una vida victoriosa solamente en el perdón que Cristo Jesús nos puede dar. ¿Sabe una cosa? Si los padres no arreglamos los asuntos del pasado dolorosos, vamos a heredar a nuestros hijos las mismas heridas. Es por eso que hoy es un buen tiempo de venir al Señor y decirle: sí, Señor, queremos olvidar el pasado. Este padre, cuando recibió a su hijo, el hijo le dio esas palabras y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y la respuesta de perdón de este padre fue besarle y fue abrazarle. Fíjese bien, cuando uno viene al Señor reconociendo sus debilidades y reconociendo que hemos fracasado quizás en algunas áreas de nuestra paternidad, el Padre de las oportunidades nos da la maravillosa oportunidad de olvidar el pasado y otorgarnos el perdón. Pero tenemos que reconocer y tenemos que ser sinceros delante de nuestro Dios. Tenemos que decirle: Señor, el tesoro que tú me dejaste en mis manos, esa herencia que son los hijos que tú me diste,
se han perdido, se han alejado de ti, pero yo sé que mientras haya vida, hay esperanza. Y yo quiero redimir esa parte de mi vida y quiero seguir luchando para que ellos puedan venir al conocimiento de tu palabra. Entonces, el Señor nos otorga su perdón, pero también nos da una manifestación de amor. Juntamente en esa idea de olvidar el pasado, el Señor nos ofrece su perdón, pero también nos ofrece su amor. Imagínense la historia de este joven, que era un joven rebelde y que había malgastado todo. De repente viene al Padre y lo que recibe del Padre es una manifestación maravillosa de amor. Dice la palabra de nuestro Dios que cuando aún estaba lejos este joven, el Padre corrió a su encuentro y dice que le besó y le abrazó y le manifestó cuánto le había extrañado y le manifestó el amor que tenía para él. Ese es el Dios de las oportunidades. Ese es el Padre de las oportunidades. Un Padre que cuando venimos a Él con un corazón sincero y cuando aceptamos nuestras fallas y cuando reconocemos que nosotros somos los culpables de haber traído tanta basura al seno del hogar, el Señor nos ofrece su perdón. Y dice la palabra de nuestro Dios que Él nos limpia y que todo eso queda en el pasado y que nunca más Él se acordará de eso. Dice que lo enviará al fondo de la mar y que ese pecado quedará borrado para siempre. Pero para poder dejar atrás el pasado, para poder olvidar el pasado, nos es necesario, número uno, aceptar el perdón de Dios y reconocer nuestras faltas, pero también aceptar y recibir el amor que el Señor nos ofrece. Este joven no se resistió, no le dijo: Padre, estoy sucio, te he fallado, por favor, no me abraces, estoy contaminado. Al contrario, este hijo humildemente recibió el abrazo y el amor del Padre. Si hay algo que los padres de esta generación necesitamos, escúchelo bien, mi amado hermano, muchos de nosotros, y quizás más los que son del norte, del sur, no lo sé, pero muchos decimos: es que mi padre así era un hombre seco, no abrazaba a nadie, nunca daba palabras de amor, nunca daba abrazos. Bueno, a lo mejor así fue su papá, pero usted hoy reciba el amor del Padre. El amor del Padre puede borrar las heridas que nuestros padres en el pasado nos dejaron. Ese padre que no nos abrazó, ese padre que no nos procuró, ese padre que no jugó con nosotros, ese padre que no nos besó, ese padre que no nos dijo que nos amaba. El amor del Padre puede sanar esa herida. Pero si en verdad queremos olvidar el pasado, tenemos que aceptar los cariños y el amor que nuestros hijos o a través de alguien Dios quiere darnos ese gran amor. Entonces, la forma de la oportunidad que Dios nos da es dejando todo en el pasado. ¿Cómo lo podemos dejar en el pasado? Recibiendo su perdón, pero también recibiendo el amor del Padre. Cuando uno recibe el amor de Dios, puede ser mucho más fácil que nosotros transmitamos ese cariño y ese amor a nuestros hijos y que nuestros hijos puedan llevar ese amor a las generaciones del futuro. Pero si no comenzamos nosotros a dejar que Dios nos ame, a dejar que Dios nos muestre su amor, quizás no vamos a ser tan efectivos al transmitir el amor a nuestros hijos. La segunda cosa que yo tengo para usted es que el Padre de las oportunidades nos da una gran oportunidad de restaurar nuestro honor. Nos da una gran oportunidad de restaurar nuestro honor. Y para empezar, nos da privilegios. Nos da un privilegio. ¿Sabe una cosa? Es interesante en esta historia del hijo pródigo. Dice que cuando el hijo regresa y el padre lo reciba y lo recibe, lo llena de besos, la primera cosa que el padre dice: traigan un anillo y pónganlo en su dedo, para que entonces todo mundo pueda saber que el hijo del rey ha llegado a casa. Y ese es un gran privilegio. Nosotros somos hijos del gran rey. Y también nuestras hermanas son princesas, hijas del gran rey. Pero ciertamente este hijo merecía un castigo. Este hijo merecía una lección. Este hijo merecía llegar a casa y trabajar como un jornalero más. Pero el amor del Padre
es tan grande y tan maravilloso que en lugar de darle su merecido, el Padre le da un gran privilegio y lo hace hijo del rey. El Evangelio de Juan capítulo 1 dice: mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un gran privilegio, mi amado hermano, que usted y yo hoy, así como ese joven que malgastó la herencia, nos encontrábamos un día cuidando cerdos. Y en medio de nuestra perdición y en medio de nuestra maldad, el Señor nos despertó de nuestra pesadilla y nos trajo a una realidad extraordinaria. El salmista dice que Él nos levantó del polvo y nos ha hecho sentar en los lugares privilegiados. Entonces, el Padre de las oportunidades nos da ese privilegio, ¿verdad? Tan hermoso, de restaurarnos en nuestro honor, en darnos esa gran bendición. Yo creo, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor es tan maravilloso que Él restaura nuestro honor. Y mire, cuando hablamos de restaurar nuestro honor, el Padre, cuando su hijo se fue y le pidió la parte de la herencia, este hijo deshonró al Padre, pero también el hijo deshonró su propia persona al desobedecer a su padre. Quizás nosotros en esta tarea de la paternidad en muchos momentos hemos deshonrado a nuestro Dios porque quizás hemos sido de mal ejemplo para nuestros hijos. O porque quizás no hemos sabido guiarles en el camino del Señor. O porque quizás no hemos plantado en lo profundo de su corazón que la persona más importante en nuestras vidas debe de ser Cristo Jesús, nuestra relación con el Señor. Quizás algunos hemos fallado a lo mejor en ser nosotros quien disipule a nuestros hijos. O ser nosotros quien lleve a nuestros hijos al conocimiento de la vida eterna. Pero aún en este asunto de haber fallado y de haber deshonrado al Señor, también deshonramos nuestra vida porque hemos fallado. Pero el Señor nos quiere hoy devolver esa honra y quiere que nosotros recordemos, no solamente hoy, sino siempre, de que somos hijos del gran Rey, de que el Señor nos ha dado ese anillo que nos pone como hijos del Señor. Y la otra cosa que yo quiero compartir con usted es que no solamente Dios nos restaura en ese honor, no solamente Dios nos devuelve ese estatus o esa realidad de ser hechos hijos de Dios, sino que también nos da un reconocimiento. Dice que aparte del anillo, el Padre dijo: pónganle la túnica más hermosa porque mi hijo ha vuelto. Porque la túnica representaba muchas cosas para el Padre. Y el Padre le da un reconocimiento. No solamente le da ese lugar como hijo, sino lo reconoce como parte del pueblo del Señor y como parte de este reino que Dios ha puesto sobre la tierra. Así es que, amados hermanos, el Señor nos invita una vez más a reconocer que Él tiene ese reconocimiento para nosotros. Cuando el Señor quiere restaurar nuestro honor, mire, hay muchas personas que pueden vivir con remordimientos. Hoy en día, con el asunto del coronavirus, hay muchos padres que han perdido a sus hijos. Y quizás muchos hijos que han perdido a sus padres. Y en esa pérdida no han tenido el tiempo para pedirle a sus hijos perdón o a sus padres perdón. De que este padre le recibe en la casa, le da esa túnica como un reconocimiento público. Qué maravilloso es poder reconocer que Dios no se avergüenza de nosotros. Quizás alguna vez usted se ha avergonzado por ser amigo de alguien, no lo sé. Pero nuestro Dios, siendo como somos y conociendo nuestra persona y nuestro corazón, el Señor no se avergüenza de nosotros. Y Él nos da esa túnica que nos identifica como hijos del Rey. Pero también Dios nos reconoce delante de todos como su hijo. Así es que, amados hermanos, esta es una gran oportunidad. El Padre de las oportunidades, un Padre que nos permite esta oportunidad de restaurar nuestro honor. Este mundo no podrá devolvernos el honor. La única persona que puede devolvernos el honor de nuestros fracasos y de nuestras
situaciones complicadas, ese es nuestro Dios. Y Él quiere hacerlo a través de ese anillo de privilegio, que lo podamos reconocer como hijos privilegiados del Señor, pero también con esa túnica que delante de la gente nos representa como parte del reino y un Dios que no se avergüenza de nosotros. Y la última cosa que yo quiero compartir con usted es que Dios nos da esa segunda oportunidad o esas segundas oportunidades de disfrutar del Padre, de disfrutar de Él. Fíjese bien, algo bien extraordinario y maravilloso en la palabra de nuestro Dios es que el beneficio más grande a lo mejor que tuvo este joven que se volvió hacia el Padre fue el poder disfrutar de su Padre, el poder estar con su Señor. Y yo creo que cuando Dios nos ofrece esta segunda oportunidad del perdón y de restaurar nuestro honor, es porque el Señor quiere que estemos cerca de Él. Dice la palabra de nuestro Dios que cuando el hijo llegó a la casa, el padre pide el anillo y la túnica, pero también dice dos palabras muy importantes. Dice la primera de ellas, porque mi hijo que estaba muerto, ahora está vivo. Qué maravilloso es celebrar la vida que Dios nos da. Si tú tienes un padre vivo todavía, disfrútalo. Y si tú eres un padre que está aquí presente, disfruta esta gran oportunidad que Dios te da de ser ese padre amoroso, cariñoso, de ser ese padre perdonador, de ser ese padre que busca la reconciliación, de ser ese padre que guía a sus hijos, de ser ese padre que andando por el camino comparte la palabra del Señor y que en todo momento lo aprovecha sabiamente para bendecir a sus hijos. Así lo hace nuestro Dios. El Señor recibe a su hijo, lo recibe en casa y celebra la resurrección de su hijo. Qué maravilloso es cuando podemos encontrar a alguien que se ha perdido, cuando alguien se pierde en la vida real y cuando se encuentra muerto. Es una buena noticia, pero está llena de tristeza. Pero cuando esa persona se encuentra y se encuentra vivo, es un gozo que no puede ser contenido. Es por eso que la palabra de nuestro Dios, el Señor nos dice, hey, hoy es una oportunidad para disfrutar al Padre, para que disfrutemos a aquel Dios que nos sacó de la muerte y nos trajo a una vida eterna, para disfrutarlo a Él. Y dice que mandó matar el carnero más gordo que se había guardado para hacer esa fiesta maravillosa del Hijo que había resultado con vida. Así es que, amado hermano, si tú eres un padre que hoy disfrutas de esta vida que Dios te da, disfrútala para ser el mejor de los padres, pero también no olvides que si estamos vivos es para esta gran oportunidad de disfrutar al Padre. Querido papá, querida mamá, yo no sé cuántos hijos, hermanos en general, yo no sé cuánto hemos disfrutado la presencia del Señor. O cuántas veces en este día hemos sido conscientes de la presencia de nuestro Padre Celestial y le hemos alabado y le hemos exaltado. Este es un buen tiempo para reconocer que la oportunidad que también este Padre nos da es para disfrutarlo a Él. Muchas veces nos pasa lo que este joven. Tenemos la vida y tenemos las posibilidades de hacer tantas cosas y las desaprovechamos y no disfrutamos del Padre. Que este día sea una gran oportunidad para que nosotros disfrutemos del Padre. Y la siguiente cosa que el Padre dice es que dice, este hijo que se había perdido, lo hemos encontrado. Qué maravilloso es el encuentro. Recuerda el principio de la historia. El padre, cuando encontró a su hijo, dice que corrió, le besó, le abrazó y le manifestó su gran amor. Ese fue uno de los encuentros que quisiéramos grabar. Si hubiese quedado, fíjese bien, si esta escena hubiese quedado grabada para la posteridad, hubiera sido una de las imágenes más hermosas acerca del amor de Dios para nosotros. Pero Dios celebra nuestro encuentro. Dios celebra que estamos vivos. A lo mejor muchos pensamos, a mucha gente no le importo. Hay muchos padres que a lo mejor de repente podemos pensar, a mucha gente no le importo, pero ¿sabes una cosa? Tu vida, tu corazón le importa al Señor. Y Él quiere que nosotros disfrutemos ese encuentro con Él. Ese encuentro de la vida eterna que tenemos ahora, esta vida en abundancia, el Señor la celebra.
pero también el hecho extraordinario de que tú hayas tomado la decisión de venir al Padre y encontrarte con Él, el Señor también la disfruta y la bendice. ¿Sabes una cosa? Es maravilloso, pero al final del último verso que leímos, dice que hasta que el Padre dijo estas palabras, entonces comenzó la gran fiesta. Yo creo que el Padre de las oportunidades hoy nos invita a dejar atrás el pasado, a dejarlo atrás a través de su perdón y a través del amor que transforma. Dice la palabra de nuestro Dios que el amor quita el temor y el amor también borra multitud de pecados. Si fuiste un padre que no fue amado en el pasado, hoy permite que el Padre eterno te ame y que ese amor puro y limpio que recibes de Dios, tú puedas transmitirlo a tus generaciones. Pero también hoy Dios quiere restaurar nuestro honor. Si hemos fracasado y nos sentimos unos padres que estamos ahí en el rincón, unos padres sin pasión, unos padres sin deseos de empujar, o quizás hemos dado tal mal testimonio a nuestros hijos que ya no tenemos palabras para decirles nada. Hoy es un buen tiempo de que recibas ese honor que Dios te tiene de privilegio y que Dios te ponga como ese padre de fe, de esperanza, y que dejes atrás el pasado y redimas el presente. Pero también hoy Dios nos invita a esa gran oportunidad de pasar tiempo con Él y de disfrutar la vida que tenemos en Él, y también el maravilloso encuentro que hemos tenido con nuestro Señor. Que ese encuentro con Dios sea el recuerdo y la realidad del presente que cambie nuestras vidas, y que en este Día del Padre cada uno de ustedes podamos terminar esta meditación con un corazón lleno de esperanza, de vida, y que podamos comenzar una nueva historia en el Señor. Porque tenemos un Dios que siempre nos dará las oportunidades para seguir adelante. Que el Señor les bendiga, hermanos.